Hola a todos, bienvenidos a esta serie sobre salvación. Mi nombre es Eugenio Escobar y espero poder acompañarlos durante todo este hermoso curso. Para poder entender qué es lo que es la salvación, primero tenemos que entender qué es lo que es la redención. Cuando hablamos de la palabra redención, no quiere decir o no es una terminología religiosa, sino que la palabra redención significa perdón de pecados. Cuando Satanás intervino en el mundo, ya en el caso de cuando estuvo con Adán y Eva, ¿no? Intervino, ¿para qué y con qué fin? De separar a Dios del hombre y ya no tener una relación directa, sino que más bien crear esta separación para que el ser humano no se comunicara con Dios. Entonces, entender la redención cambia totalmente mi futuro y también cambia mis emociones, porque muchas veces nosotros creemos de que Dios el día de hoy está culpándonos de pecados, que el día de hoy Dios está tomando en cuenta nuestros pecados, que el día de hoy Dios tiene una lista ya de cosas que tiene en nuestra contra. Eso es lo que nos han enseñado en el sistema religioso, las iglesias, etcétera. Pero el día en este curso que estamos realizando vamos a entender qué es lo que es la redención, por qué somos salvos, hasta qué punto somos salvos y una infinidad de cosas que son bastante interesantes que tanto tú como yo podamos el día de hoy comenzar a comprender. La religión, mira, siempre ha instruido que el perdón de pecados va relacionado con mi desempeño. O también que el perdón de pecados solamente está ligado con mis pecados pasados y que el día de hoy yo tengo que tener una forma de actuar, una forma de ser para que Dios me perdone los pecados presentes y también los futuros. Mira, acompáñame por favor a Efesios capítulo 1 versículo 3. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La mayoría de los cristianos ven todo en el futuro. En el fondo es como que Dios me va a bendecir en algún momento, Dios va a hacer ciertas cosas en algún momento, dependiendo de mi comportamiento, de mi desempeño, Dios va a hacer, Dios hará, Dios obrará. Tenemos una mente tan ligada hacia el futuro que no nos damos cuenta lo que ya somos, una realidad presente hoy en día, y la hemos visto en Efesios capítulo 1 versículo 3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, que nos bendijo, no que nos va a bendecir. Por lo tanto, nosotros como creyentes ya estamos benditos con toda bendición. Como creyentes venimos en victoria. No es que vamos a lograr la victoria, sino que ya venimos en victoria, ya que Dios nos ha dado todas las cosas en nuestro espíritu. Mira, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 lo dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a creer en nuestro Señor Jesucristo, cuando ya crees y lo recibes en tu corazón, todo lo que tú fuiste ya quedó atrás. Las cosas viejas pasaron. Mira, el otro día leía el perfil de una persona que decía: altamente perversa, pecadora por decisión. Y es una persona cristiana. De hecho, esa es lo que establece una de las tantas doctrinas dentro de la iglesia, como en este caso es el calvinismo. Y básicamente estamos negando la obra redentora de Jesucristo, en el sentido de que Él vino a transformar toda nuestra vida, todo nuestro ser, y que todo lo que había en nuestro interior, en nuestro ser interior, fue completamente transformado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice: de modo que si alguno está en Cristo, si crees en Cristo, estás en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que entender que nosotros como creyentes ya tenemos la mente de Cristo dentro de nosotros.
todo lo bueno, todo lo justo, todo lo perfecto que era Jesucristo o que es Jesucristo, se nos fue atribuido a nosotros en nuestro espíritu. Y es allí donde nosotros, el día de hoy, esa es nuestra realidad. Nuestra realidad no es nuestra carne, nuestra realidad no es nuestra alma, no es nuestros sentidos, sino que nuestra realidad es netamente espiritual. Mira, Gálatas 2:20 lo establece de la siguiente manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces tenemos una realidad espiritual que el día de hoy nosotros como creyentes la podemos vivir en nuestra carne, la podemos disfrutar en nuestra carne, esta nueva realidad, esta nueva espiritualidad. La podemos disfrutar en la carne, podemos traer desde el área espiritual y establecerlo en el área corporal o emocional. Si hay alguna medida de fe, esta es la medida de Jesús. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todos nosotros tenemos una medida de fe. Y por mucho tiempo también se nos ha enseñado, y por un tiempo también yo enseñé, de que la fe iba creciendo o iba aumentando. Entendemos el día de hoy que hay una mejor manera de comprender estas realidades espirituales, que la fe, la medida de fe, recibimos todos nosotros al creer en Jesucristo una sola medida, que es la medida que tiene Cristo Jesús, que es la medida de fe. Y durante las experiencias nosotros la vamos ejercitando, la vamos fortaleciendo, y ahí es donde se produce la diferencia, que a lo mejor yo puedo el día de hoy creer por algo, tú puedes creer por otra área, y a lo mejor no lo veo, no veo lo que tú estás creyendo en mí, o no lo puedo ver aplicado a mí. ¿Por qué? Porque tu ejercicio de fe es diferente a la mía, pero todos nosotros tenemos en la misma medida de fe. Entonces, lo correcto es ser humilde y someterse a la autoridad suprema de la palabra, porque recordemos que todo lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la mayoría de las personas toma una mirada superficial de las cosas, pero ignora que muchas de las cosas de las cuales estás pidiendo, estás el día de hoy necesitando, ya se nos fue dada, ya se nos fue atribuida por medio de Jesucristo. Esta es una realidad espiritual. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¡Wow! Con Cristo tú estás crucificado, y ya no vives tú, sino que Cristo es el que vive en ti. El ser más santo, más puro, más justo vive dentro de ti. Entonces, ¿cómo Dios podrá vivir en un lugar inmundo? De la única manera en que Dios puede o pudo o puede estar, claro, habitando en un lugar inmundo, es que ese lugar inmundo ya no es más inmundo, sino que es un lugar santo. Recordemos que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios solamente estaba en el lugar santísimo, en el lugar más puro del tabernáculo y del templo. El día de hoy la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo habita de nosotros, habita dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho puro, Él nos ha santificado y purificado. ¡Wow! Esta sí que es una muy buena y excelente noticia. Difícil para creerla, pero con humildad la asumimos y tomamos desde la perspectiva bíblica lo que el día de hoy somos. Miren, en Efesios 1, capítulo 4, versículo 5, dice de la siguiente manera. Según Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, dice, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Ahí está el respaldo bíblico. Y sin mancha delante de Él,
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando hablamos de la predestinación, mucha gente te va a decir, ¿sabes qué? Fui predestinado desde la fundación del mundo, pero aquí bien claro dice en él. Y después dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No hay otro medio por el cual tú puedes ser predestinado, sino que simplemente por méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cómo tú el día de hoy te presentas delante de Dios? Santo y sin mancha delante de Él. Y esto es difícil de creer cuando venimos de un sistema religioso que constantemente nos está encarando el pecado, nos está encarando nuestros errores, nos está encarando nuestras dificultades, nos está encarando lo perverso y lo malo que somos. Pero vemos en la palabra que el Señor nos llama santos, nos llama sin manchas, sin arrugas. Dice que la iglesia, que eres tú y soy yo, se presenta sin mancha y sin arruga delante de Él. ¿Por qué? Porque son por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Dios, antes de la fundación del mundo, ya sabía lo que iba a ocurrir. Por eso es que vino y envió a su Hijo Jesucristo a solucionar lo que nos separaba. Vino Satanás y ingresó el pecado al mundo por medio de Eva y de Adán también. Pero después, en este segundo Adán, que es Cristo Jesús, la relación con Dios se viene a reconciliar. ¿Para qué? Para que tú y yo el día de hoy podamos tener libre acceso ante el trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos escogió en Jesús y nosotros escogimos a Jesús. ¡Wow! Miren, Isaías 53:11 dice de la siguiente manera: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vuelvo a leerlo. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú comes y quedas satisfecho? Ya no quieres seguir comiendo. De la misma manera, Dios, al ver el sacrificio de su Hijo Jesucristo que hizo por la humanidad, Él quedó completamente satisfecho. O sea, ya no hay más vuelta que darle al asunto. Jesús hizo el pago completo de la deuda que yo tenía con Dios. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea que Jesucristo llevó tu iniquidad y mi iniquidad en la cruz del Calvario. Dios nos creó con libre albedrío. Ahí está. Aún así, a pesar de que Él sabía la decisión que íbamos a tomar, Él nos dejó siempre una libre elección. Como seres humanos ya no toleramos nosotros el dolor y vivimos enfocados en evitar el dolor. Pero vino Cristo Jesús a cambiar eso, a asumir el dolor para que nosotros no sufriésemos. Asumir la muerte para que nosotros no muramos en el espíritu, ni mucho menos en nuestra carne. ¿Para qué? Para que tengamos larga vida. Cuando Dios creó el mundo, Él no se enfocó en lo oscuro. Cuando Dios creó el mundo, Él no vino y se enfocó en lo oscuro. No dijo, wow, ¿por qué está oscuro? Sino que vino y dijo, hágase la luz. Entregar siempre la solución a la aflicción y al problema. Mire, y para ya finalizar, Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No podemos comparar la gloria venidera, no podemos comparar lo que Dios nos está dando por medio de su Hijo Jesucristo. No podemos comparar la aflicción con la gloria que tenemos ya por Jesucristo nuestro Señor. Así que espero que se haya comprendido de cierta manera y hasta cierta forma esta primera parte de lo que es la redención. Esta es la primera clase introductoria. Aquí estaba mi deuda, aquí estaba mi pecado por sobremanera. Si yo debía 5, el Señor pagó 10. Si yo debía 3, el Señor pagó 6. Tenemos la deuda que teníamos con Dios. Está completamente satisfecha por medio de Jesucristo. De hecho, hay una canción, no sé si solamente acá en Chile, pero hay una canción que es muy hermosa que dice: Él ya pagó la deuda que yo aún tenía, y sufriendo en dura cruz por mi pecado. Claro, ese es nuestro Señor, que nos viene a traer el pago completo, que nos vino a traer el pago completo de la deuda que teníamos en contra Dios, lo que nos separaba del Señor.